Muy buenos días. Estamos llegando ya al capítulo número 10 del libro de Jueces. Hoy vamos a estar leyendo la segunda parte de este relato. Vamos a ver la mitad del 10 y el capítulo 11 para poder ver esta historia completa. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a ver del 1 al 5, que es el relato de Tola, de Yair, y hoy vamos a ver a partir del versículo 6 y el capítulo 11, que describe la historia de Jefté, uno de los jueces de Israel. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por esta mañana, porque podemos estar reunidos, Dios, porque podemos estudiar tu palabra. Rogamos que el día de hoy hables a nuestros corazones, Señor, y te ruego que esta palabra, Señor, quede grabada no solamente en nuestra mente, sino que haga una revolución que nos incomode, Dios, de tal forma que podamos acercarnos más a ti. Amén. Vamos a leer, dice versículo 6 del capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y que dejaron a Jehová. Entonces cambiaron al Dios vivo, y aquí ya nos dice una lista. Todavía el capítulo pasado decía los Baales, pero aquí ya extendieron mucho más la lista, ¿sale? Y dice aquí, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galat. ¿Se acuerdan cómo habíamos quedado? Unos de un lado del Jordán y otros del otro lado del Jordán. Primero los que estaban de este lado del Jordán, pero ¿qué sucede después? Dice que los hijos de Amón, versículo 9, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Hemos estado viendo acerca de este como proceso de, acuérdense, lo dijimos desde el principio, servían a Dios, después cedían al pecado, eran esclavizados por el pecado, había consecuencias, clamaban a Dios, Dios los liberaba y se volvía tristemente a repetir el ciclo. Nada más aquí contexto. Cuando estuvimos estudiando el libro de Josué, recuerden esto, Josué describe, es una imagen del creyente. La tierra prometida no es el cielo, decíamos, es esta vida del creyente cercana a Dios, buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo guiando nuestra vida. Eso es lo que describe, o es la imagen que vemos a lo largo de todo el libro de Josué. Cuando estábamos en el libro de Josué vimos que unos entraron a poseer la tierra, vamos a llamar, más central, y unos se quedaron del otro lado del río Jordán. Esto, hablábamos cuando estábamos en este capítulo, representaba a aquellos que quisieron quedarse. El río Jordán describía, es un tema largo, pero ahí están las prédicas de Josué. El Mar Rojo, el bautismo, y el río Jordán, este segundo bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, estos estaban de este lado. Y decíamos que representaba aquellas áreas del creyente no dominadas o no cedidas o no puestas bajo el dominio de Dios. Entonces, tenemos que conocer esto porque cuando llegamos aquí, vemos que los primeros que fueron atacados, ¿quiénes fueron? Los que estaban del otro lado del Jordán. Es decir, lo que estamos viendo es el conflicto del creyente cuando empieza a ceder al pecado. Y hay ciertas áreas que decimos, bueno, esto no pasa tanto, ¿no? Pero el pecado, aquellas áreas en las que nosotros decíamos, bueno, es poquito, el pecado empieza a dominar hasta que llega a áreas centrales. Aquel pecado que era ocasional ahora se vuelve habitual, aquel pecado que era externo ahora se vuelve dentro de la familia y empieza a invadir más y más áreas, ¿sale? Entonces estamos viendo esta aquí representación. Ahora, nuevamente vuelven a clamar. Y chequen lo que dice, versículo 10. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Después de cuántos años
¿Se dieron cuenta de esto? Se dieron cuenta luego. Pero durante 18 años estuvieron conviviendo con el pecado y experimentando las consecuencias. Eso es algo que vamos ahorita a ver. Pero ve pensando en esto. ¿Cuántos años llevas tú cediendo esto al pecado y acostumbrándote a las consecuencias? Pero después de 18 años piden a Dios. Nunca es tarde para ponerte a cuentas con Dios. Pero lo que sucede aquí es que, versículo 11, respondió Jehová a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amelec, de los de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galat. 11. 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que yo pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. La primera parte es la historia de Israel. Está como diciéndonos que volvieron otra vez al pecado. Y toda una lista de dioses y de pueblos que ellos siguieron a sus dioses. Nuevamente vuelven a clamar a Dios y le dicen: Dios, por favor, perdónanos, ayúdanos. Y Dios les dice: oigan, después de tantos años, después de tantas veces, de todas las veces que los he librado, ahora vuelven a clamar a mí. Las veces pasadas los liberé y ahora siguen en lo mismo. Y les dice: por tanto, yo ya no los voy a ayudar. Si tanto les gustan esos dioses, clámenles a ellos, que ellos los ayuden. Y podríamos quedarnos con un sabor como que: ay, pues qué gacho, Dios no los quiso ayudar. Pero ahora vamos a ver una como representación más humana de lo que está sucediendo. Había un hombre, y por eso nos dice primero lo de 10. Había un hombre que tenía varios hermanos, pero este hombre, pues su mamá era una prostituta, y los hermanos dijeron: no nos gustas, no queremos que tengas nada de herencia ni parte con nosotros, y lo sacaron. Pero el chiste, la cosa con este hombre, dice que se reunió con, dice, hombres ociosos. Una de las traducciones era peleoneros. Entonces, algo de lo que podemos ver de Jefté, porque le piden que vuelva, es que sabía pelear. Entonces el hermano que no nos caía bien, ahora nos es útil porque sabe pelear. Es peleonero y es bueno para las trompadas. Si queremos pelear con alguien, lo necesitamos. Y cuando lo llaman, Jefté les dice: oigan, qué chistositos. O sea, me corrieron, me odiaban y ahora les soy útil. ¿Entienden el concepto? Es exactamente lo que estaba pasando con Dios. Lo habían desechado. Nos estorbas. No queremos saber nada de ti. Pero cuando tenía necesidad, se convirtió útil para ellos.
Y el asunto que estamos viendo aquí no era un asunto de sometimiento o que realmente estuvieran arrepentidos de sus pecados. El asunto es que tenían un problema y querían solucionarlo a cualquier costa. Ese era el asunto con Jefté. No podríamos decir que realmente querían a Jefté. Ocupaban sus talentos. Y Jefté les dice, ok, si voy a ser su líder en la batalla, tienen que asegurarme que voy a continuar siendo su líder después de la batalla. Y es lo mismo que les dice Dios en el capítulo anterior. Ok, soy bueno para sacarlos de problemas, pero el resto del día, cuando terminen los conflictos, ¿voy a seguir siendo su Dios? Y esa es una pregunta que tú tienes que hacerte. Si Dios es únicamente tu Dios cuando tienes problemas, o cuando tienes conflictos, o cuando tienes necesidad, o es tu Dios nada más en Navidad o en domingo, pero el resto de tu vida no lo tomas en cuenta. Y si es ese tu caso, nos parecemos hoy a los de Israel, consultando a Dios únicamente cuando tenemos necesidad de Él. Y esto, aquí Jefté lo está diciendo, qué chistosos, no que me odiaban, no que les era incómodo, y ahora sí me llaman. Piensa si esta ha sido últimamente tu relación con Dios. Ahora, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, versículo 7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Tienes que notar esto, hermano. Si tu relación con Dios está basada en conveniencia y tú le vas a dar algo a cambio de algo, eso es una transacción, es un negocio. Eso no es sometimiento. Tú ves a Dios como el señor de la tiendita. Le das dinero y Él ofrece un bien o un servicio a cambio. Así ves a Dios. No es tu Señor, no es tu Dios. Eso no es lo que describe la palabra, eso no es rendición, eso no es sometimiento. Y tenemos que pensar en esto. Porque posiblemente, y quiero esperar, seguramente tú has rendido tu vida a Dios. Pero podemos caer en esta conducta nefasta y absurda de ver a Dios como el Señor de la tiendita, como quien puede ayudarnos. Y sí puede ayudarnos, pero tienes que pensar qué pasa después de que nos ayuda. ¿Sigues orando a Él, clamando a Él, buscándolo como lo buscas cuando tienes necesidad? Necesitamos reflexionar en esto, hermanos, porque acuérdate, bueno, ahorita vamos a ir a Juan, pero Juan nos habla acerca de las claves para identificar el verdadero nacimiento de nuevo. Y una de ellas describe creer, pero creer no es asentir, es someterse, esperar, poner confianza en Él, obedecer. Es una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, los ancianos de Galaad respondieron, sí, si nos ayudas, tú vas a ser el jefe de ahora en adelante. Versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tu tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó, envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab, y envió Israel mensajeros de Sehón, rey de los amorreos, de Regesbo, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo a Sehón a toda su gente, acampó en Hazá y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también del territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc,
y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis reprobado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y estoy seguro que te perdiste con tantos. ¿Qué está sucediendo? Jefté manda mensajeros a los hijos de Amón. Y empiezan entre mensajeros y mensajeros. Y el asunto es que ellos dicen, esta es nuestra tierra. Y los de Amón dicen, no, tú nos estás quitando nuestra tierra. Y Jefté regresa a la historia. Nosotros tenemos 300 años viviendo aquí. Esto nosotros lo conquistamos hace mucho tiempo. Y les describe, no nos dieron paso, solamente queríamos pasar. No nos dieron paso varios de tus amigos de las demás ciudades. Y el chiste es que cuando pasamos después conquistamos lo demás y ahora nos pertenece. El del problema eres tú, que nos quiere quitar lo que ya es nuestro. Si tu Dios te lo da, pues que tu Dios pelea por ti. Pero si Dios nos los da, vamos a ver cómo queda todo al final. Entonces queda así, a ver casi qué Dios es mejor. Ahora, versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso. ¿Alguien podría terminar de leer este versículo? Leer otra vez el 31, por favor. Primero vemos que Jefté da toda una historia acerca de por qué el pueblo de Dios tenía posesión sobre eso. Él lo entendía. Él entendía que ese territorio que los demás, los amonitas querían quitarles, les pertenecía a ellos. Ahora, no olvidemos cómo inició esta historia. Ellos empezaron a atacarlos. ¿Por qué? ¿Por qué los amonitas hicieron guerra contra ellos? Porque ellos pecaron contra Dios y la protección que Dios, vamos a decir, había puesto sobre ellos, Dios la quitó y los otros pueblos los atacaron. Era consecuencia de lo que ellos habían hecho y como consecuencia habían llegado a ese punto. Pero Jefté entendía, este territorio es nuestro, Dios nos los dio. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté y empezó a ir a varios lugares y prepararse para la guerra. Ahora, Dios le pidió a Jefté un sacrificio. Jefté lo dio voluntariamente. Eso es algo importante. ¿Dios quería liberar a su pueblo? ¿Sí o no? ¿O era rollo de Jefté? No, era Dios. Pero las consecuencias, ellos las habían traído a sus propias vidas. Estaba escrito que si ellos se volvían de sus pecados, Dios iba a restaurar. Y Dios había llenado con su Espíritu Santo a Jefté y lo había preparado para la guerra. Pero Jefté dice algo. Si tú me das la victoria, que Dios ya se la iba a dar, y me ayudas a liberar a este pueblo, que Dios ya lo iba a liberar, yo te voy a dar lo primero que salga a recibirme cuando vuelva de la guerra. Era un sacrificio innecesario y que nos había pedido. Ok, vamos a la primera parte. Vamos a las cartas de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Ya estás ahí. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer nada más primero el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan, en este capítulo lo vimos recientemente, veíamos cómo nos hablaba de cómo experimentar verdaderamente la vida. Y la única forma de experimentar verdaderamente la vida es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Creer que Jesús es el Cristo, que no es una cosa que dices, sino implica varias cosas. Va a describir algunas evidencias, pero quiero que avancemos hasta el versículo 4. ¿Alguien puede leer, por favor, el 4 y el 5?
No, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Cuál es la única forma de vencer al mundo? Ser hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 1 nos dice que aquel que pone su esperanza, que cree, que depende, que obedece, que se somete a Jesucristo, este es nacido de Dios. La única forma de vencer al mundo es nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos de Dios, somos sus hijos, ¿sí? ¿Le pertenecemos al mundo? ¿Le pertenecemos al enemigo? Vamos a leer, vamos a avanzar un poquito. Ya lo estuvimos estudiando hace un par de semanas. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces nos habla que si llegamos a creer a los hombres, ¿por qué no le creemos a Dios todo lo que Él dice? Y si avanzamos un poquito más, nos dice versículo 19. No, desde el 17. ¿Lo puede leer alguien? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, lo vuelvo a repetir, no practica el pecado. Es decir, ha deseado apartarse del pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Y qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después dedicamos todo un día para hablar del versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué estamos volviendo a leer esto? Ellos estaban experimentando consecuencias de sus actos. Ahora, esto no quiere decir que a pesar de que ellos estuvieran experimentando que otro pueblo quería luchar con ellos, el enemigo tuviera control sobre sus vidas. Dice este versículo, y por eso leíamos primero el 8, si crees en el testimonio de los hombres, creen en el de Dios. Y Dios dice, Juan escribiendo inspirado por el Espíritu Santo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? Eso quiere decir, y lo vimos la semana pasada, Dios protege al creyente. Dios puede utilizar las circunstancias para corregir al creyente, incluso planes, deseos de personas con malas intenciones hacia nosotros. Dios en su misericordia y gracia puede permitir que experimentemos para orar, para fortalecernos, pero no tienen control sobre nosotros. En varias ocasiones nos han venido a tirar cosas de brujería ahí y no pasa nada. Y si Dios en su soberanía permitiera que experimentáramos algún efecto, podemos clamar a Él, confiar en lo que dice y no sucede absolutamente nada. Porque aquí dice que el enemigo no nos toca. Vuelvo a repetir, ¿por qué estamos leyendo eso? Porque ellos estaban experimentando consecuencias, pero Jefté entendía algo. Este territorio es nuestro y tu vida está segura en Dios. Y tienes que entender que a pesar de que posiblemente estés experimentando consecuencias de tus actos o el enemigo te haya querido o el pecado convencer de que le perteneces, no. Si tú has nacido de nuevo, le perteneces a Dios. Y eso es de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Pelear tú? ¿Ofrecer sacrificios? No sirve de nada. Pide ayuda a aquel a quien le perteneces. Porque la tierra es suya, porque tu vida es suya. Que Él pelee por ti, que Él venza, que Él derrote, que Él someta lo que tenga que ser sometido. Tú ríndete bajo Él y Él puede hacerlo. Ese es el asunto con los seres humanos, que queremos a través de nuestras fuerzas ir por el proceso de santificación cuando el que lo hace es Cristo. En la semana repetí esto como 2 o 3 ocasiones, pero hoy quiero volver a tocarlo porque es relevante para lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál era el asunto? Ellos clamaban, pero no se habían sometido, querían nada más quitar las consecuencias. Y si tu asunto es quitar consecuencias, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú entiendes que lo que hiciste está mal, a pesar de que Dios quite o no quite las consecuencias. Ese es el asunto, llegar a ese punto en el que tú digas, Dios, como decía Israel, quita esto y tú decide qué vas a hacer con nosotros. Si tú únicamente quieres que Dios quite las consecuencias, eso no es arrepentimiento. Ese es dolor, pero no es arrepentimiento. Necesitas llegar al punto en el que tú digas,
quites o no esto, reconozco que estoy mal y que tú estás bien. Cuando llegamos a ese punto podemos empezar a hablar de un arrepentimiento. Y el punto también es solamente volver atrás, dejar ese comportamiento. Nosotros vemos aquí, ahorita les decía también a los hermanos, ¿cuáles son estos frutos del Espíritu Santo? El fruto de un creyente. Número 1, el amor. El amor con sus características. Fe, templanza, así en la mañana, el amor con todas sus características. La forma en la que nos conducimos. Pero aquí nos dice que el amor debe ir acompañado de verdad. Versículo 3 de la primera carta de Juan, capítulo 5. Amor acompañado de verdad. Siguiente obra o fruto del Espíritu, el desear acercarnos a Dios. Gálatas, Efesios nos habla de anhelar la leche espiritual, anhelar la palabra. Ese es un fruto del creyente, desear más a Dios. Otro fruto, el cual hablaba en la semana, este término interesante, la mortificación del pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de justicia, juicio y pecado. ¿Qué es lo que desea el creyente? Apartarse del pecado. Si un individuo no desea apartarse del pecado, es porque practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 4, nos dice que los que practican el pecado son del diablo. ¿Qué es lo que hace el creyente? Anhela a Dios, ama. Y aquí las cartas de Juan nos dice que si decimos tener comunión con Él, pero no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Y si decimos amar a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, es desear la palabra, no lo conocemos. Entonces, el fruto del creyente es eso. Conocer a Dios, buscar acercarse y conocer más a Dios, apartarse del pecado, el fruto del Espíritu, amor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos o en qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Ahora si regresamos a Jueces. Tenemos que entender que le pertenecemos a Dios y que el proceso de santificación es una obra, una decisión, pero tenemos que depender de Él. Entonces, Jefté recuerda lo que Dios había hecho, que le pertenece a Dios y va a la batalla. Pero después, él ofrece un sacrificio que Dios no había pedido. Y quiero que vean que él dice que lo primero que salga a recibirme, eso voy a darte, Dios. ¿Quién o qué creen que Jefté pensó que iba a salir a recibirle? Pues no sé, a lo mejor tenía unos borregos o algo así que siempre salían y dijo, no, pues le voy a dar a Dios unos borregos. He escuchado a algunos que dicen por ahí que pensó que iba a salir su suegra. ¿Quién sabe qué pensó Jefté? El asunto es que quien sale a recibirlo es su hija. Y la Biblia, estamos en el Antiguo Testamento, expresamente prohibía en Levítico y en Éxodo los sacrificios humanos. De hecho, eso es lo que hacían las personas de Amón, sacrificaban a sus hijos, a Quemos. Y entonces, a lo que estaba llegando él, era luchar contra Quemos y los amonitas, pero adorar a Dios como si fuera Quemos y él un amonita. Y estaba buscando servir a Dios en términos paganos. Dios no pidió ese sacrificio. Ahora, antes de llegar allá, quiero que notemos, aquí se divide, algunos dicen que no la sacrificó, que solamente la consagró, algunos otros dicen que sí la sacrificó. Lejos de eso, primera cosa que quiero que notemos aquí, que para ir a la guerra, a la batalla, él sí tuvo que sacrificar cosas, y algo que Dios sí le pidió. Es ir y dejar tu vida pasada para ir al campo de batalla. Y si quieres vencer, si quieres servir a Dios, si quieres alejarte del pecado y que Dios tome completa control de tu vida, tienes que morir. Lo hemos venido diciendo cada capítulo. Tienes que morir. Tienes que dejar atrás cosas. Muchos tienen un conflicto con este asunto de la familia. Muchos es el trabajo. Hay 3 áreas que se ven muy comunes: familia, trabajo y posesiones. Muchos dicen, es que hermano, me gustaría ir, pero es que mi familia, tengo que pasar en familia y mi primer ministerio es la familia. ¿Quién ha escuchado eso? ¿O lo ha dicho? ¿Sí? ¿Y eso dice la Biblia? ¿Que tu primer ministerio es la familia? Enséñame dónde dice eso. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Tu primera responsabilidad tampoco es la iglesia, tampoco dice eso. Ni el servicio, ni eso no. Es tu relación con Dios. Y si tú
buscas a Dios, vas a ser un buen trabajador, padre, hermano, hermana, hijo, esposo, esposa. Nuestras relaciones familiares parten o deben partir de nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace creyente al creyente, Dios. Él es el que nos hizo nuevos. Él es el que pagó por nosotros. Y si lo buscamos nada más en el momento de crisis y después nos olvidamos, estamos volviendo a esto. Ahora, el acercarnos a Dios implica sacrificios. Muchos van a tener que sacrificar tiempo en familia. Muchos van a tener que sacrificar tiempo de trabajo, de ganar un poco más, de descansar un poco más. Pero muchos no quieren. Y Dios no te va a obligar. Pero en la medida que te involucres y te acerques a Dios, vas a madurar y vas a crecer. No hay otra forma. No hay otra forma de volverte un caudillo en medio de Israel más que dejar a la familia, ocupaciones y acercarte. Es que Dios no quiere destruir a mi familia. Por supuesto que no la quiere destruir. El que la quiere destruir es Satanás y el que la puede destruir eres tú. No acercándote a Dios. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no te estoy diciendo que abandones a tu familia, sino que tus relaciones, tu trabajo, parta de tu relación con Dios y ordene Dios tus caminos. Y entonces trabajes y sirvas como es adecuado, que eduques y críes como es adecuado, que te relaciones con tu esposo y esposa como es adecuado. Ahora, Jefté vuelve, versículo 35, y cuando él la vio, 34, volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, y su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Vuelvo a repetir, Dios no le pidió este sacrificio. Y aquí es donde encontramos el balance. Entrega a Dios aquello que te ha pedido. Porque si no te lo ha pedido, no sirve de nada. Si Dios te ha pedido dejar, por ejemplo, ayer me fui todo el día, fuimos a compartir a la Ciudad de México. Y dejé a mi familia. Si Dios no me le pidió, si Dios no me pidió eso, perdí un día con mi familia. Porque yo lo hice de gratis. Si Dios me lo pidió, tuvo propósito. Si haces cosas que Dios no te pide, estás perdiendo tu tiempo y estás engañándote. Porque el día de hoy vemos a muchas personas dando cosas a medida. Encontramos a personas diciendo, una persona, estaba hablando con esta persona y a mí me dio pena, estaba su pastor ahí. Él dice que es creyente, yo lo dudo realmente, pero ahí estaba su pastor. Y con groserías le dice al pastor, ¿verdad que yo sí doy mi quién sabe qué diezmo? Y ya con eso ya estoy contento, él ya está contento a mi pastor y yo puedo seguir en mis business. Y el pastor no dijo nada, ¿no? Yo como que, mecha. Este cuate está siendo engañado, pensando que puede dar dinero, como si Dios estuviera pobrecito, no tuviera ni para su despensa, y Dios ya puede ir a comprar su despensa, y este cuate está bien. Así no es el asunto. ¿Tú piensas que Dios lo que quiere es dinero? Eso no es así. Muchos dicen, ¿qué le di mi corazón? ¿Y de qué le sirve un corazón? Tiene un bonche así de corazones ahí. ¿Para qué le sirve? Es que le di, el hermano Lucio contaba una historia de una persona que su hijo enfermó. No sé quién es esta persona y si llega a estar aquí, perdón, nada me sé la historia, Su hijo enfermó y le dijo, Dios, si tú sanas a mi hijo, voy a dejar de tomar coca. O sea, cuando empiezas a escuchar eso dices, bueno, Dios no tiene asuntos con las empresas ni con, voy a dejar de tomar coca, ¿no? El chiste es que su hijo sanó y le preguntan a esta persona, oye, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Dice, sí, Dios sanó a mi hijo, yo ya no estoy tomando coca, ahora pura Pepsi. Entonces, o sea, dices, no inventes, o sea, falta de entendimiento con la coca, aparte, o sea, engañando, o sea, así somos de ridículos prometiendo cosas a Dios que Dios le da igual. Y en el caso esto no era algo pequeño, era una vida. Y era una vida que Dios no pidió.
y era un acto que Dios aborrecía, y era un acto que Dios había prohibido. Y a veces queremos relacionarnos con Dios en términos humanos, alabar a Dios en nuestros propios términos, buscarle en nuestros propios términos, y es donde viene la frase que escucho mucho el día de hoy: yo amo y busco a Dios a mi manera. Eso no sirve. A tu manera no sirve, es a su manera o no es Dios. A su manera o no sirves a Dios, te sirves a ti. Sirves a tus propósitos y a tu agenda. Y aquí vemos a un hombre haciendo sí la voluntad de Dios, pero no en términos de Dios. Ahorita en la mañana hablaba con los hermanos este asunto de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ejecutar, hablando del ministerio, ejecutar o hacer tareas con dones, con el conocimiento de Dios, pero de una manera que agrada a Dios, porque la sabiduría es el temor a Dios. Y podemos ver a creyentes haciendo las cosas que son de Dios, pero de la manera que a Dios no agrada. Hay muchos que pueden hacer las cosas de Dios sin agradar a Dios. Les platicaba el caso de un evento de evangelismo, que cuando ya era el llamamiento para que, ¿quién quiere recibir a Dios?, el pastor había instruido a los de la iglesia que pasaran como paleros para que la gente dijera: ay, no están pasando muchos, yo también paso. Eso era un engaño, eso no es sabio, eso no agrada a Dios porque es mentira. Pero muchos piensan que pueden ser astutos y hacer la voluntad de Dios, pero en términos humanos. Es lo que estamos viendo aquí. Y piensa si el día de hoy has practicado una religión de hombres o te has acercado al Dios verdadero. Entonces, y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses para que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Mas pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, o a llorar a la hija de Jefté Galadita, 4 días en el año. Se tomó como algo piadoso, un acto que Dios detestaba y abominaba. ¿Y cuántas prácticas dentro de la iglesia cristiana hay que Dios no tolera y que se han hecho o se han convertido o se han puesto a un nivel piadoso? Cosas que Dios no pidió, cosas que incluso Dios prohibió, pero que porque tienen un tinte místico y de medio espiritualidad, practicamos sin que Dios los requiera y sin que tenga aprovechamiento. Y me gustaría terminar con esto. Hermano, hermana, si hoy en tu vida hay, primero, un llanto a Dios cada vez que tienes problemas, pero una despreocupación por Él y una falta de sumisión el resto del tiempo, arregla eso con Dios. Porque no lo ves como Dios, lo ves como un proveedor de servicios. Siguiente, si tú estás batallando con el pecado y has llegado al punto de decir: creo que ya aquí me voy a quedar como los de Israel, 18 años, tienes que entender que los hijos de Dios no practicamos el pecado y que Dios puede ayudarte a vencer ese pecado. Sométete a Él. Santiago, lo hemos citado mucho. Sométete a Él, resiste al diablo y Él huirá de ti. Pide perdón, arrepiéntete, toma decisiones, toma las acciones necesarias para alejarte del pecado. Tienes que entender también que toda lucha implica sacrificios y riesgos. Y para alejarnos del pecado, vas a perder. Para servir a Dios, vas a perder. Pero vale completamente la pena. Y si vas a perder, terminamos con esto, asegúrate que sean cosas que Dios ha pedido. Porque si no, las pierdes de gratis. Hay muchas personas frustradas porque dejaron sus empleos, se dedicaron al servicio, pero Dios no se los pidió. Y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a Dios, pero Dios no se los pidió. Dios quería que sirvieran en su empleo, que sirvieran en otra área, pero tomaron acciones que Dios no les pidió. Asegúrate que es Dios dirigiendo tu vida y no pongas a nivel de inspiración divina o de ordenamientos de la palabra actos de sacrificio que se vean bien, pero que no tengan un impacto en la vida del creyente. Podríamos decirle a las personas: córtense todos el cabello, vamos a sacar un manual de cortes santos y ropa santa. Y vi en la semana, hay una empresa
Y hasta hay anuncios en Facebook que se llama ropa para mujeres cristianas y hombres cristianos. Y son así los típicos vestidos largotes hasta acá y los trajecitos y todo eso, ¿no? Y diga, bueno, pues cada quien si le gusta, ¿no? Pero eso nada cambia al creyente. Porque puedo traer una buena ropa, pero ser un terrible pecador. Entonces, no pongamos nuestra esperanza en actos externos que no modifican al hombre, sino nuestra confianza en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lectura que pudimos tener el día de hoy. Agradezco la oportunidad que nos das de escuchar esto nuevamente. Padre, habla a nuestras vidas. Y te ruego que si alguien el día de hoy ha sido confrontado con su pecado, pueda rendirse a ti.